estar con ustedes acá, nuevamente ya en la última clase, lo que ya sería el cierre de este ciclo de capacitaciones. Y lo que vamos a hacer hoy es un doble cierre, por un lado, no solamente el ciclo de capacitaciones online del 2025, sino también del apartado de Laboratorio de Políticas Públicas que se lo había llamado de esa manera. Como les comentaba hace un ratito, en realidad estas clases habían estado pensadas para que ustedes de manera progresiva pudieran ir incorporando algunas herramientas o cosas muy básicas para tratar de trabajar o de llevar adelante algún proyecto, alguna política, y que no necesariamente esto sea desde tener un cargo dentro de la administración pública o exclusivamente desde la sociedad civil, sino que son cuestiones que muchas veces se entremezclan en cualquiera de los dos lugares desde el cual uno se propone generar o tratar de resolver un problema público en particular. Bueno, antes de arrancar con el contenido que tenían más pensado para la clase de hoy, que era de cierre en realidad, lo que me gustaría es, por un lado, repasar algunas cuestiones muy generales que hemos trabajado, sobre todo en las clases 4 y 5, ¿sí? Si ustedes miran, sobre todo la primera clase del laboratorio, que es la clase número 4, una de las cosas que se trabajó fundamentalmente tiene que ver con los elementos básicos y la conceptualización básica de políticas públicas. ¿Por qué? Porque a lo largo de estas concepciones o de lo que se trabaja y se conoce desde este ámbito, siempre, absolutamente siempre, lo que se va a buscar es resolver un problema público, resolver una insatisfacción, una brecha que hay entre la situación deseada y la situación real. Y para eso, obviamente, lo que uno tiene que hacer, entre otras cosas, es no solamente identificar o definir qué es lo que se quiere lograr, ¿sí? Qué es lo que se quiere resolver y de qué manera, sino también hay que tener en consideración qué elementos tenemos, sobre todo para hacer frente a esta situación. Entonces, en la clase 4 más que nada, lo que se trabajó es, por decirlo de alguna manera, una serie de instrumentos. Se les presentó, bueno, a ver, ¿de qué manera y con qué cosas yo generalmente puedo participar de un ciclo de política pública? ¿Sí? Hay que tener en cuenta esto, que las políticas, los problemas que se resuelven en realidad, no es que se resuelven de una vez y para siempre, sino que es un proceso, suele ser algo que no es cíclico, que uno tiene pequeños avances, retrocede 5 casilleros, definen algo, después no se ponen de acuerdo respecto de qué población objetivo, por ejemplo, abordar primero, entonces se estancan las negociaciones. Muchas veces en el medio de que estamos tratando de elaborar una capacitación, ya sea para implementar un instrumento de sufragio como la boleta única, surge otro problema y hay que tratar de atender y resolver primero el problema que de alguna manera está impidiendo avanzar en otra cosa. Entonces, la primera cuestión importante que se trató de abordar de alguna manera es que esto no es un proceso lineal. Y tampoco es un proceso donde se trabaja y se lleva adelante desde un único actor o desde un único tomador de decisiones, sino que en realidad, primero, no es solamente el Estado, si bien tiene que ser una política pública para que haya y tiene que haber necesariamente intervención del Estado en cualquiera de sus formas, niveles y demás, pero tiene que haber una entidad pública en el medio. Pero no solamente que tiene que haber una, sino que lo más probable es que hoy en día no sea exclusivamente una decisión del Estado, las cosas que se hacen y cómo se hacen. Y acá es donde también nos interesa a nosotros, ¿no? No es solamente el partido político o el funcionario público, sino que de pronto puede ser un sindicato, un centro vecinal, la iglesia, una asociación civil, cualquier institución que tenga interés en una temática, en algo que se quiera resolver, que de alguna manera busque incidir. Entonces, esa clase 4 lo que presentaba era alguna de las cuestiones básicas con las que podemos hacer frente, ya sea un proyecto de ley, una iniciativa popular, es decir, yo presento una propuesta de un proyecto, yo lo que tengo que redactar es un instrumento más bien de comunicación como puede ser un memo. Lo que puedo encontrarme es que en esta articulación de idas y vueltas entre distintos actores haya varias minutas de reunión. Entonces ahí
lo que voy a necesitar es una forma de estructurar y de ir llevando cierto registro de todo lo que se está haciendo en materia de un problema en particular, ya sea de vivienda, ya sea de implementar un instrumento de sufragio, esté pensado como una capacitación, sea que quiero crear un programa de participación ciudadana. También puede ocurrir que necesito cerrar un programa que ya no estaría resolviendo todos los problemas que originariamente se tenía previsto que así lo hiciera, o que ya el problema no existe más, o sea, fuimos exitosos, esta política en realidad de capacitación logró su objetivo, capacitó a todo el mundo y ahora en todo caso hay que ver qué otro tipo de capacitación necesitamos. Capaz que ya no de fiscales, sino que empezás a necesitar, bueno, cómo preparo autoridades de mesa en un cambio de instrumento de sufragio, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es lo que veíamos en la clase 4. ¿Cuál fue el nexo con la clase número 5? En la clase 4 más que nada nos concentramos en los memos y en los instrumentos de comunicación, sobre todo cuando uno tiene que hacer un traspaso de mucha información, de muchos documentos para una toma de decisión, ¿no? Entonces decimos, bueno, a ver, importa cómo se ordena, importa lo que se está diciendo y por sobre todas las cosas lo que importa es cuál es el objetivo político final que yo quiero comunicar. Si yo estoy diciéndole, mira, te estoy dando la documentación para que vos veas en qué cosas podés sustentar tu decisión, cómo construís el argumento, entonces toda la comunicación de ese documento tiene que ir pensada en función justamente de explicarle a la persona, mira, acá te estoy pasando tales minutas, informes, diarios de sesiones, versiones taquigráficas, etcétera, donde figura tal información, tal tema, de tal día, y acá vas a encontrar los principales puntos que sostienen la decisión que vos vas a mantener. Entonces, esto era el nexo, sobre todo entre las clases 4 y 5, ¿sí? Pensar que toda documentación, inclusive una minuta de una reunión, lo que hace es establecer filtros, ¿sí? Filtros de cosas que yo considero importante, que tienen que sí o sí estar, que yo necesito de alguna manera tratar de rescatar o de ponderar. Entonces, necesariamente, cuando uno arma una minuta, cuando uno arma un memo, cuando uno arma un diagnóstico, que es lo que vamos a trabajar hoy, siempre, absolutamente siempre, lo que uno tiene que tener en cuenta es cuál es el norte, cuál es el objetivo final que políticamente uno está buscando construir y sostener a partir de esos documentos. Y obviamente en todas las clases, que es lo que se buscaba también, es darle a lo mejor algunas recomendaciones generales, insisto, en este punto que son generales, a la hora de tener que elaborar este tipo de instrumentos, de documentos y de información con la que uno va a elaborar una política, ¿sí? ¿Por qué digo generales? Porque en realidad va a depender de cuál es el objetivo, qué finalidad yo tengo, desde dónde me estoy parando. No es lo mismo que yo sea un tomador de decisiones dentro del ámbito político a que sea un ciudadano. No es lo mismo la instancia de la política en la cual está, no es lo mismo si yo estoy haciendo un primer abordaje para implementar algo que jamás se hizo hasta el momento, así yo estoy haciendo una evaluación para ver a dónde estamos respecto de una política que se viene implementando hace ya un buen tiempo. Entonces, en función de varias de estas cuestiones y por supuesto también en función de qué formalidades pide cada distrito, puede ser que altere de alguna manera algunas características respecto de estos documentos. Pero en términos generales, lo que se ha buscado es darles a ustedes un lineamiento general respecto de qué cosas uno podría prestarle atención o tener un poco más de cuidado a la hora de elaborarlo y que realmente sirva para los objetivos planteados, ¿sí? Bueno, entonces, lo que vamos a trabajar hoy más que nada tiene que ver con una vez que uno pasa mucho tiempo trabajando con un problema que quiere resolverse. No sé si alguno de los presentes quiere comentar algún caso o alguna política o algún problema que les interese a ustedes y que han estado de alguna manera em, trabajando o que están en tema. Sería un excelente momento y lo podemos aprovechar en la clase.
pero si no, cualquier política pública, cualquier problema que yo quiera resolver, ya sea que quiero mejorar el funcionamiento de un programa participativo, que quiero en realidad mejorar el funcionamiento dentro de una dependencia pública, ¿sí? O dentro de un partido político, que quiero hacer una política de vivienda, ¿sí? O quiero, mejor dicho, mejorar la política de vivienda, porque en realidad estoy viendo que las clases populares tienen mayor acceso, tienen programas específicos, pero la clase media no estaría teniendo acceso porque, bueno, no tienen líneas de crédito, por ejemplo, ¿no? Sea lo que sea que yo quiera hacer, voy a necesitar y voy a tener que consultar muchísima información y muy variada. No es que simplemente me va a bastar con una ley. Lo más probable es que muchas veces uno no sepa ni cuáles son las leyes que tiene que mirar, si es leyes, si son decretos, si son resoluciones, si son ordenanzas, si hay de todo un poco. Entonces, los documentos legales, uno tiene después información de distintas cosas que salen en diarios, en notas, diarios de sesiones, discursos. En algunos casos hay informes intermedios, ¿sí? De las políticas que se llevan a cabo. Con lo cual, lo que uno encuentra es que hay una marea de información con la que siempre uno debería tratar de lidiar. Y el principal problema viene justamente en cómo yo hago para ordenar todo lo que está ahí, ¿sí? Porque no necesariamente cada uno de esos documentos por sí solos me sirve y tampoco necesariamente me alcanza con un único documento o con un único registro. Con lo cual el desafío que uno tiene cuando elabora primero una política pública es ver bajo qué criterios, bajo qué parámetros yo ordeno toda la información que voy a ir tomando, ¿sí? Y por supuesto, esta forma de redactar, digamos, de ordenar los criterios y demás, va a depender de lo que yo quiero lograr. Si yo lo que quiero resolver es un problema de vivienda, entonces lo primero que voy a tener que hacer es tener muy en claro, y sobre todo en el documento que yo esté armando, va a tener que estar bien especificado cuál es el problema que yo estoy queriendo resolver. ¿Qué es el acceso a la vivienda para clases medias? Lo que quiero es mejorar la calidad de las viviendas de las clases populares. ¿Qué es lo que quiero trabajar exactamente? Entonces, todo diseño de política pública en realidad lo que tiene es esta tríada o estos tres grandes problemas a resolver. Uno, juntar la información necesaria, ver qué información se necesita y no se tiene, porque muchas veces también ocurre eso. Nosotros en América Latina no necesariamente todos nuestros países generan la información que necesitaríamos, sobre todo si estamos trabajando desde la ciudadanía, desde la sociedad civil. Muchas veces el principal problema que tenemos, y algo que hemos trabajado en las clases anteriores, es cómo accedemos a información pública que muchas veces ni siquiera es que se produce, no es que no que necesariamente la nieguen, pero a veces no existe, y en los casos en que no existe, qué cosas es recreable. Entonces, está el problema de la información, está el problema del criterio con el cual yo ordeno, y por último está algo que es transversal, que es cómo yo defino el problema a resolver. ¿Cuál es esta brecha que yo quiero resolver de insatisfacción? Hasta acá no hemos dicho nada nuevo, por decirlo de alguna manera, es algo que venimos trabajando de alguna forma, tanto en lo que es memos, tanto en lo que son minutas y ahora lo que es diagnóstico. ¿Qué es lo que cambia respecto de estas tres tipos de instrumentos que estamos viendo ahora? Es la finalidad. En un memo yo simplemente comunico y generalmente se lo suma como lo primero que uno ve cuando adjunta sobre todo mucha documentación respaldatoria. En una minuta de reunión lo que hace es, de alguna manera, dejar un registro y un historial de lo que se estuvo trabajando sobre un tema en particular. Y en el caso de un diagnóstico, lo que hace es justificar todo lo que yo esté de alguna manera avalando con mi política pública, con esta propuesta, con esta solución al problema, de alguna forma está siendo justificado a través de ese diagnóstico. Entonces, fíjense
que a lo largo de estas tres clases lo que hemos visto son tres cosas distintas que tenemos que aprender a ganar cierta cancha o cierta habilidad a la hora de redactar, ¿sí? Bueno, ¿por dónde empezar cuando uno tiene que hacer un diagnóstico? Es un tema interesante, ¿no? ¿Qué es lo importante y lo primero a tomar en consideración? Bueno, las cosas que uno va a consultar, obviamente ahí lo que tienen es un tentativo, es una idea general de las cosas que uno puede llegar a encontrar, ¿sí? O a necesitar. Pero va a depender del tema que estemos tratando. No es lo mismo trabajar vivienda, trabajar pobreza, trabajar acceso al agua potable, trabajar una política de capacitación o trabajar una política de participación ciudadana. Eso de por sí va a definir también el tipo de instrumentos con los cuales uno va a necesitar contar. En todos los casos, ¿qué es lo más normal que uno necesite? Dos cosas. Los instrumentos más normativos o regulaciones, entiéndase todo lo legal, ¿sí? Actas, resoluciones, ordenanzas, leyes, artículos de constituciones, etcétera. Todo lo normativo. ¿Por qué es importante siempre tener en cuenta? Porque de alguna manera las leyes y por supuesto las instituciones, que son las autoridades de aplicación, que están inmiscuidas en un problema, es lo que va a marcar la cancha, ¿sí? Es lo que va a decir hasta dónde yo puedo avanzar, qué puedo hacer, qué competencias tienen, qué funciones tiene y para qué cada quien. Generalmente, y sobre todo en los países federales como Argentina o como Venezuela, tenemos la linda pesadilla de tener competencias concurrentes entre varios niveles de gobierno. Entonces, no necesariamente en una política educativa o en una política de salud es el Estado central o nacional, sino que pueden ser las autoridades intermedias o inclusive puede haber competencias de alcaldías, municipios y demás gobiernos locales, ¿no? Entonces, la primera cuestión importante a tener en cuenta es, ok, ¿cuáles son las reglas que regulan este problema que yo quiero de alguna manera resolver? ¿Quiénes son las autoridades de aplicación que están de alguna manera involucradas? Los niveles de gobierno, por supuesto. Y una vez que uno identifica esto, ¿no? ¿Cuáles son estos instrumentos normativos? Que, insisto, en algunos casos ya identificar de qué se trata es todo un proceso largo, porque no necesariamente las normas están publicadas. Y en función de eso uno empieza a mirar, bueno, cuáles son las ambigüedades del diseño normativo, qué cosas en realidad están imprecisas, qué cosas están prohibidas, qué está habilitado, etcétera, ¿no? Entonces, el primer elemento que uno tiene que buscar es justamente qué es y qué es lo que cuento para hacer esto. Bueno, existe un boletín oficial, existe un digesto normativo, hay repositorios a veces no necesariamente es una autoridad pública, sino que las universidades, centros de investigación, investigadores pueden tener laboratorios o observatorios y muchas veces tienen repositorios de información allí ubicados. Entonces, lo importante es, lo primero es identificar qué es lo que regula. Una segunda cuestión importante son los costos, el presupuesto, los recursos con los que se cuenta, lo que tampoco es necesariamente sencillo ni unificado, ni homogéneo. También acá depende mucho de cómo esté regulado en cada distrito, ¿sí? En algunos lugares uno encuentra que la ordenanza a nivel municipal, por ejemplo, del presupuesto público, se presenta de manera más tradicional, ¿no? Donde figura por dependencia, por rubro, etcétera. Entonces ahí tiene todo uno el detalle de cuánto se destina dentro de cada área o cada dependencia pública, pero no tengo absolutamente nada de un programa. En cambio, en el presupuesto por programas, uno puede tener a lo mejor dentro de cada área los programas y el dinero asignado, pero no puedo saber necesariamente si responde a cuestiones que saldan estrictamente lo administrativo o bien, de alguna manera, también incluye el gasto de inversión, por decirlo, ¿no? El gasto destinado a resolver el problema público en particular. Entonces, pasando desde la ordenanza del presupuesto que se aprueba, que es lo que uno tiene como hoja de ruta inicial para cada ejercicio fiscal, siguiendo por los cambios que se hacen en el medio, por eso importa ver los vigentes, cuál es el presupuesto actual,
En el caso de algunos países como Argentina, tenemos que el presupuesto arranca el 1 de enero y cierra el 31 de diciembre. Entonces, lo más probable es que en abril, mayo, puede que haya cambios y modificaciones, ¿sí? Entonces, en esos casos es importante ver si el presupuesto sigue siendo el mismo. Y por supuesto, los presupuestos ejecutados. ¿Es fácil? No necesariamente. Entonces ahí generalmente lo que hay que hacer es, además de mirar las ordenanzas, de mirar toda la parte de las publicaciones del área de Hacienda, presupuestaria, y va a depender mucho de qué autoridad sea y el nombre que reciba el área más dedicada a la parte contable de una administración pública. Lo que también se suele sugerir es mirar lo que los tribunales de cuenta o autoridades de control justamente emiten como este balance o informe o dictámenes destinados a esto. Deberían estar publicados, en caso que no estén publicados, muchas veces lo que uno tiene que estar atento es el rol del poder legislativo en este tipo de funciones, sobre todo en países democráticos, esto es importante. ¿Por qué? Porque los legisladores pueden hacer pedidos de información al Ejecutivo. Entonces, muchas veces lo que tal vez no figura publicado por ninguna entidad competente, uno lo puede conseguir a través de algún diputado, un legislador, un senador o un concejal que de alguna manera se tomó el trabajo de pedirle al Ejecutivo y obtuvo una respuesta. No necesariamente esa respuesta se obtiene, en ocasiones sí. Lo importante de esto que es tratar de ver cuáles son las opciones que yo tengo para tener una idea de en qué estado real estas políticas que existen vinculadas al tema que a mí me interesa resolver. Ya sea las políticas de vivienda, ya sea una política de capacitación en el área electoral, ya sea que quiero establecer un mecanismo de participación ciudadana, etcétera. Otra cosa que muchas veces es importante tiene que ver con las denuncias o los fallos judiciales que se hacen, porque no necesariamente hay cosas que están reguladas legalmente, pero los fallos lo que generan son antecedentes. Entonces, y sobre todo, por ejemplo, los que trabajamos más en el área municipal, la cuestión en los fallos vinculados a la autonomía municipal en Argentina venían de un caso muy famoso que era Ribera de Mar, donde se establecía y se decía explícitamente, bueno, los gobiernos locales, los municipios, en particular en Argentina, tienen tales o cuales competencias. Entonces, en función de eso, muchas veces se exige o se toman decisiones vinculadas justamente a estos antecedentes que se van sentando. ¿Es importante saber si está algo regulado o no? Sí, por supuesto. Y también es importante saber si además de esto, estos fallos judiciales o estas denuncias van sentando antecedentes, a veces no solamente de decisiones, sino de problemas no resueltos, de cosas que son importantes, que la gente va marcando como algo importante en temas de agenda social y que de alguna manera permanece sin resolverse. Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando de denuncias, de fallos judiciales, del presupuesto, de los documentos internos, normativos, ¿sí? Y después, todas aquellas cuestiones que tienen más que ver con documentos de planificación, que obviamente no hemos visto por una cuestión de extensión de tiempo y de otro tipo de dinámica que sería más apropiada para esto, pero lo que son los planes estratégicos y los informes técnicos en general lo que suelen mostrarte es un estado de situación importante, ¿sí? El plan estratégico, ¿qué es lo que hace? Es darte un diagnóstico, te da un panorama y una línea de acción de corto, mediano y largo plazo, lo que uno puede hacer. Muchas veces, cuando uno tiene que ver qué es lo que quiere hacer con un municipio, con una dependencia pública, ya sea del, del estado, de la provincia, del departamento, ¿sí? O a veces de un organismo ministerial a nivel nacional, lo que uno necesita es no solamente ver los problemas que tiene, sino ver qué se quiere hacer con este organismo. Y para eso, ¿qué mejor situación que tener algo previamente armado? ¿Esto es importante? Sí, porque permite ver hasta dónde se hizo, qué se logró y qué no se logró y por qué no se logró. Entonces, fíjense ustedes que todo lo que sea antecedentes, ¿no? Informes técnicos específicos
sobre todo cuando se va a hacer planes de inversión en infraestructura. Hace poco en Argentina se estaba discutiendo respecto de una cementera que se instaló en un municipio, en medio de un barrio urbano, y el tema estaba en que el daño ambiental que eso provocaba en términos de ruido y de polvo era, digamos, una cuestión realmente compleja para gente que ya estaba viviendo en esa zona. Entonces, muchas veces informes técnicos o cosas que han quedado inconclusas o a mitad de camino o han tenido problemas, viene bien para poder repensar cómo se continúa de aquí en adelante. Por supuesto que todo lo que es investigación académica ayuda, porque hay gente que conoce el problema, porque conoce en perspectiva comparada otras experiencias, te puede indicar qué casos fueron exitosos, qué podría funcionar mejor, qué problemas hay que prever. Y por supuesto, lo que también uno puede necesitar, no necesariamente, y va a depender muchas veces de lo que uno quiera hacer, es toda información estadística a gran escala, ya sean censos, después, bueno, sitios de algunas entidades que se dedican a hacer seguimiento de políticas. En México, por ejemplo, ahí yo les puse lo que es el Coneval, que se dedica a la evaluación de políticas sociales. Después, en Santiago en Chile, en particular, tienen la Dirección de Presupuesto, que también trabaja de manera transversal con toda la administración pública, obviamente desde los datos presupuestarios, el CERVEL, que se dedica más a la parte electoral, el Sinergia es un área de Colombia que sobre todo trabaja en términos de planificación territorial en todos los niveles gubernamentales. Y obviamente también todo lo que son redes sociales también ayuda para poder dar seguimiento a las políticas que a uno le interesa de alguna manera tener. Entonces, fíjense que todo este tipo de instrumentos, de sitios, de cosas, van a darnos información muy variada, muy diversa y que vamos a tener que de alguna manera articular. Y ahí es donde viene el problema de cómo se establecen los filtros. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que yo necesito tomar de esto? No es que toda la legislación me sirve y que todo lo que está en la legislación es útil. No, capaz que para lo que yo necesito es identificar si es para mejorar una política de vivienda, es si, entre otras cosas, lo que yo quiero hacer es incompatible con alguna función gubernamental. Si en realidad esto responde al área de competencia de una entidad jurisdiccional diferente. Entonces, a lo mejor voy a tener que mirar legislación que no es necesariamente vinculada a las políticas de vivienda, sino que tengo que mirar a, por ejemplo, lo que en los países federales, todo lo que son las competencias exclusivas concurrentes en términos de servicios o de funciones en particular de determinadas políticas. Entonces, fíjense que no necesariamente uno toma todo y de cualquier lado, sino que lo que tiene que decir es, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesito saber? De presupuesto, ¿qué es lo que a mí me importa saber? Si yo veo que un programa que se le aprueban 20.000 pesos, a los 2 meses se queda con 5, y yo veo que se va reasignando ese presupuesto, bueno, algo pasa, ¿sí? Porque alguna cuestión hay que hizo que perdiera relevancia o que hubiera que priorizar otro tipo de cuestiones. Entonces, esto también es importante, sobre todo si yo estoy queriendo cerrar un programa. Si yo veo que en realidad con nombres muy similares hay 4 o 5 programas destinados a capacitar sobre cuestiones electorales desde distintos organismos a la misma población, y bueno, lo más probable es que haya uno que esté realmente capacitando a la gente y haya otro que esté subejecutando. Entonces ahí lo que tengo que hacer es, tengo dos alternativas a priori, o cierro los demás programas o veo cómo reconvierto estos programas para que ayuden en la capacitación que está dando el organismo donde de alguna manera todos se están concentrando. ¿Me explico? Pero ahí importa y ahí empieza la lectura fina de quien está redactando los documentos. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que mirar siempre es cuál es la brecha que estoy queriendo resolver. Entonces, el principal problema de todo esto es, por un lado, es saber qué tipo de información puede ser que me sirva,
como acá ven, puede ser muy variada. ¿Qué sitios tengo yo para poder buscar esto? Y la información que no está y que yo necesitaría saber qué sería y a quién se la puedo pedir. Y qué se puede reconstruir con información pública, que ese es otro tema también. Y sobre todo cuando son programas que ya están cerrados, que ya no se ejecutan hace años, donde a lo mejor cambiaron las formas de medición, que eso es algo normal en la administración pública, es un problema recurrente. Entonces, generalmente lo que uno tiene que tener es por lo menos un referente académico a quien acudir, tiene que tener idea de qué sitios ha visitado, enlistarlos, cada tanto chequear que esto esté vigente, para poder saber de dónde yo voy a tener información para poder reconstruir a partir de ahí. Entonces, ustedes me dirán, hasta ahora todo muy lindo, pero ¿qué se pone en un diagnóstico? ¿Sí? ¿Qué cosas de mínima tiene que tener? Bueno, en todos los casos, de alguna manera, tiene que aparecer cuál es la brecha, cuál es la insatisfacción que yo estoy queriendo resolver. ¿Qué es lo que está mal? ¿Que la gente no accede a la vivienda? ¿Que el servicio de agua corriente es malo? ¿Sí? ¿Que no llega el servicio de agua corriente de red? Muchas veces, por lo menos en Argentina, en muchos distritos del interior del país, el agua corriente de red no llega. ¿Sí? Y muchas veces lo que uno tiene o es extracción de pozo, o bien si llegan zonas cercanas, lo que podemos tener es la conexión de derecho de paso, como se le suele decir, porque el caño maestro llega a un par de cuadras y se fueron conectando a partir de la casa de los vecinos. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Extender el caño? ¿Extender el servicio? ¿O lo que estoy queriendo mejorar es la calidad del agua? Es agua que viene con alto contenido de arsénico. Muchas veces en algunos lugares suele pasar que el agua naturalmente viene con mucho arsénico, lo que genera cáncer. Bueno, fíjense, si el problema es la calidad del agua, es un tipo de política, es un tipo de problema, y si yo lo que quiero extender es el servicio, la extensión del servicio de red, el problema es otro muy distinto. Fíjense que ahí tenemos dos problemas. ¿Qué es lo que importa en un diagnóstico? Decime sobre cuál vas a trabajar. Y eso sí es una decisión política. Y eso sí es la primera cosa que uno tiene que tener en claro cuando uno va a armar un diagnóstico. Entonces, elegido el tema, ¿vamos a trabajar sobre la calidad del agua? Bueno, perfecto. Veamos cuáles son las causas, las razones por las cuales el agua no es de buena calidad. ¿Son cuestiones naturales? ¿Son cuestiones del mantenimiento de la infraestructura de la planta potabilizadora? ¿O es que directamente no hay planta potabilizadora? ¿Sí? Entonces, bueno, veamos cuáles son las causas. ¿Por qué importa esto? Porque toda política pública, en realidad, va a tener que basarse en uno de estos problemas o en varios, ¿sí? Pero hay que definirlos y hay que construir un problema que a mí me permita después, cuando arme los proyectos, atacar por lo menos una de las causas que genera el problema y que alimenta este problema. Entonces, en un diagnóstico, lo más probable es que en algún momento aparezca la brecha de insatisfacción y que aparezca las razones por las cuales está esa brecha. También lo que importa, y sobre todo para quien no está en tema, porque a lo mejor el agua potable en un distrito puede ser una cuestión de vida o muerte, y lo es en realidad, y es muy relevante, pero no necesariamente quien está sentado en la oficina del otro lado del escritorio está en tema respecto de cuál es la situación y cuán grave es la situación. No es lo mismo que eventualmente se te rompa un caño, que te puede dejar 4 o 5 días sin agua potable, y otra cosa muy distinta es que vos te quedes sin agua potable porque en realidad no tenés un caño maestro, o porque en realidad la planta potabilizadora no funciona, o porque no estás purificando todo el arsénico que tendrías que estar de alguna manera depurando. Entonces, cómo se ve el problema, cómo se manifiesta, a cuántas personas de alguna manera está involucrado, que son 20, son 1000, 1.000.000, 200.000, 50, da idea de la magnitud. No es lo mismo una inversión para una población pequeña que
para un asentamiento, una ciudad que a su vez no solamente tiene una densidad poblacional importante, sino que también tiene radicado industrias o determinado tipo de industrias, donde el agua puede llegar a ser importante, ¿no? Entonces, la magnitud del problema, si es un problema que en realidad es coyuntural, como lo fue la pandemia, el COVID generó situaciones que hasta el momento no estaban contempladas, ¿sí? No estaban previstas. Con lo cual, ¿qué es lo que pasó? Bueno, todo lo demás se hizo a un costado. Programas de participación ciudadana, programas destinados al empleo y demás, no importan en este momento, todos esos recursos se van a redireccionar al área de salud. ¿Por qué? Porque tenemos que asistir a la población que estamos en una situación de cuarentena y tratar de preservar la vida de los seres humanos. Y la verdad es que el sistema de salud nuestro no da abasto. Ok, bueno, eso habla de algo coyuntural, algo que se supone que así como vino, se va a ir. Algo estructural. Si pasan años y yo tengo 14 puntos de pobreza, y la verdad que pasa un año, pasan dos, pasan cinco, pasan 10, y ya es algo que no es nuevo, sino que ya está bastante asentado y hasta diría, sí, ya habría que pensar en soluciones más de estructura, de más de largo plazo, más profundas, ¿sí? Hay otros problemas que hacen una especie de ciclo, bueno, al igual que la economía, uno dice, bueno, a ver, en periodos donde la economía funciona más o menos bien, uno ve que, por ejemplo, la tasa de deserción escolar disminuye, porque obviamente los padres no necesitan pedir a los hijos que ayuden a vender o a acompañar a los hermanos o a tener tareas de cuidado doméstico, entonces los chicos van al colegio, ¿sí? No hay deserción escolar. Después llega un momento donde se ameseta, se agrava la crisis, la deserción escolar otra vez empieza a subir. ¿Por qué? Y porque le tuviste que decir, mira, la verdad no llegamos a fin de mes, entonces vos vas a tener que salir a vender esto en tal lugar. Y si llegas tarde al colegio, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y si no vas, y bueno, faltarás, no tengo otra opción. O te dicen, bueno, mira, mamá se tiene que ir a trabajar, quédate a cuidar de tus hermanos. ¿Está bueno? No, no está bueno, pero es cíclico, sí. Lo importante es identificar cuáles son esos momentos del ciclo y encontrar información que a uno le permita. Bueno, todo este tipo de comportamientos, de cómo se da un problema, en qué momentos, qué características tiene, qué tipo de población es la que está siendo vulnerable respecto de esto, ¿no? Hay algunos que los toca de manera directa y otros de manera más indirecta. El agua potable, por ejemplo, los toca a todos, ¿sí? Tanto al usuario de una casa como a quien tiene un emprendimiento o lo utiliza para otro tipo de fines. Pero obviamente para el uso doméstico y el consumo humano tiene ciertas características que a lo mejor para un emprendimiento productivo no necesitas que sea estrictamente potable. Bueno, eso también es importante ver. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es que siempre hay algo que describe mínimamente, te contextualiza, te pone en tema, bueno, a quiénes estamos, dónde está, quiénes son las autoridades de aplicación que están inmiscuidas en esto, qué regulaciones hay, qué vacíos legales hay, qué necesidades hay, quiénes son los actores que de alguna manera van a tomar decisiones en esto, tiene que necesariamente estar. ¿Por qué? Porque cuando uno define una línea de acción y arma un proyecto, que es la segunda parte, que es la parte más de resolución, la parte propositiva, esto tiene que servir de sustento. Es como cuando uno agarra una ley y empieza a leer los fundamentos, los vistos y considerando de una ley. ¿Qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo de alguna manera por qué es importante que esto se regule de tal o cual manera. Es lo mismo, es otra forma de diagnosticar. Por supuesto que es un documento legal, tiene sus particularidades, pero lo que está haciendo es mostrándote un diagnóstico. Te dice, mira, el problema es este, lo que tenemos es esto y lo que se ha hecho es esto. Y si hay antecedentes de cosas que se han hecho y han fracasado, es interesante que uno las ponga. Y si es un proyecto de ley que yo estoy elevando y hubo proyectos anteriores que han servido, ya sea de base, que han sido consultados, también se pone. Y si son proyectos de ley antecedentes que tenían ciertas limitaciones y razón por la cual yo lo estoy descartando, también se pone.
Entonces, fíjense que el diagnóstico lo que hace es ponerte a disposición todo. Quien lee dice, ah, ok, el problema que tenemos que resolver es este. Y acá están todos los detalles, ¿sí? Obviamente, de qué manera, qué extensión tiene y demás, va a depender muchísimo del tipo de documento que se trate, si no es lo mismo un instrumento legal como un proyecto de ley, no es lo mismo un resumen ejecutivo que no le entrega una autoridad, o el diagnóstico que figura en un plan estratégico donde la magnitud, la envergadura de las cosas es mucho más grande porque es integrador y es de mediano y largo plazo. Entonces, en esos casos es obvio que el diagnóstico va a ser mucho más complejo y va a ser más extenso. Pero de mínima, ¿qué es lo que uno necesita? Necesita esto, ¿sí? Conocer y entender cuáles son las cosas que yo tengo que regular de alguna manera. Bien, un poco lo comentábamos recién respecto de las características de los diagnósticos y demás, y yo les decía que no todos los diagnósticos son iguales, y no solamente por el tipo de instrumento, no solamente si es un plan estratégico, si es un proyecto de ley, sino que las políticas públicas en general tienen distintas instancias, ¿sí? Un problema puede estar en la fase donde lo estamos definiendo, lo estamos conociendo, diagnóstico, la formulación, que es la primera instancia. Puede ser que en realidad ya estemos en la fase en la cual estamos queriendo resolver ese problema, es lo que se conoce como la implementación. Yo ya tengo definida distintos proyectos, distintas actividades que están destinadas a tratar de achicar este problema, digamos, de reducirlo, de modificarlo, de hacer que esa insatisfacción sea cada vez menor. A veces no necesariamente uno puede resolver de raíz el problema. Por ejemplo, problemas como pobreza, vivienda, acceso al agua potable, lo que es la calidad de la educación. Bueno, son problemas que en realidad uno puede tener resultados a muy largo plazo, sin embargo, eso no quita que uno pueda ir mejorando paulatinamente y ya, ¿no? Entonces, cuando uno implementa políticas, puede ser que esté en esa instancia donde yo estoy queriendo ver de que cada vez el problema sea más acotado. O bien puede ocurrir que en algunos países, sobre todo, se dice, bueno, terminamos el programa, este proyecto ya se cerró, ya se hizo la capacitación, ahora veamos cuánto aprendió la gente, ¿no? Entonces, una cosa es armar un diagnóstico antes de tomar una decisión y de implementar una política pública por primera vez, y otra cosa es armar un diagnóstico respecto de a dónde llegamos después de aplicar una política durante un determinado tiempo. ¿Se entiende la diferencia? O sea, yo puedo hacer un diagnóstico previo a tomar una decisión o puedo hacer un diagnóstico respecto de cómo estoy después de haber tomado una política. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que por más que esté bien diseñada una política, no necesariamente los resultados eran los esperados. Entonces, generalmente el contenido que uno va a poner, ¿sí?, en cada uno de los diagnósticos que está elaborando va a estar condicionado respecto a qué instancia estamos. Si es la instancia previa, lo que va a haber es mucho más de contexto, ¿sí? Esto que hablábamos recién, del problema de la brecha, de las razones que generan este problema, de cómo se manifiesta, cómo me doy cuenta de que, bueno, no tienen acceso al agua potable, qué efectos genera esto, qué otro tipo de problemas adicionales son consecuencia de esto. Y por supuesto, generalmente cuando uno hace un diagnóstico y propone una línea de acción, también propone, junto con esta línea de acción, formas de monitorear esta línea de acción. Bueno, después de 6 meses, un año, dos, de llevar adelante este programa, ¿qué meta yo tendría que lograr? Bueno, tendría que tener purificado el 60% del arsénico que viene dentro del agua, necesito en un año. Necesito que en realidad se construyan 1.000 viviendas en 3 meses, 6 meses, un año para tal región del país. Ok, ¿ahí qué me está dando?
me está diciendo qué es lo que yo quiero lograr, ¿no? Me está dando con qué valores yo voy a mirar. Esto lo armo antes, para poder arrancar. Yo ahí cuando les pongo arriba tienen en un costado lo que es una sección de documentos de preguntas generales o de cosas que se pide en Chile cuando se elabora un proyecto, cuando se hace el diagnóstico, ¿no? En la parte de diagnóstico tiene una serie de preguntas que están ahí, que es un informe muy breve, no es muy extenso en realidad, pero pide cuestiones básicas, por ejemplo, la magnitud del problema, por ejemplo, la brecha, por ejemplo, las causas y, por ejemplo, algunos contextos generales de cuestiones que hablábamos recién, ¿no? De instituciones, normativas, etcétera. Ahora, cuando yo estoy haciendo un diagnóstico ex post o evaluación de desempeño, como se lo suele encontrar muchas veces, yo lo que estoy monitoreando es si el programa sirvió o no. Entonces, ahí sí, yo tengo que contar cómo estaba la situación en el momento en que partí, por eso generalmente el diagnóstico ex ante es importante, porque me va a dar lo que se conoce como la situación de base, el base cero. Bueno, cómo estábamos en materia de pobreza, cómo estábamos en tema de accesibilidad al agua potable, cuál era la calidad del agua potable en ese momento, bueno, cuántas personas participaban en mecanismos de participación ciudadana, si existía, no existía, si estaban reguladas o no, etcétera, ¿sí? Estoy contando, estoy diciendo, bueno, cómo era la situación desde la cual yo partí. Entonces, ¿qué es lo que se hace con este programa? Una vez que terminó, bueno, ok, y ahora, ¿cuántas viviendas se construyeron? ¿Dónde se construyeron? ¿Cuántas familias de la población objetivo alcanzamos? ¿Cuántas están pendientes? ¿Qué tipo de complicaciones hubo en el medio? Generalmente, quien diagnostica también está pensando en los problemas que va a encontrarse para resolver un problema público, esta brecha de insatisfacción. Pero uno, por más que quiere, no siempre puede prever todo. La pandemia no la pudo prever nadie, prácticamente. Entonces, los cambios, las modificaciones, todos los problemas que eso conllevó en planificación, obviamente hicieron un parate en el rendimiento de muchos programas. ¿Por qué? Porque apareció otra urgencia. Bueno, entonces, ese tipo de cuestiones es una de las cosas que se mire, ¿no? Suponiendo que el programa estuvo bien diseñado, bueno, ¿hasta dónde llegamos? ¿Cuáles fueron los problemas que hubo? ¿Por qué no se alcanzaron los resultados? ¿Y qué recomendaciones se supone que tenemos que hacer? Pero también puede ocurrir que el problema estuvo mal pensado, no estuvo bien definido. Dijimos, bueno, queremos dar accesibilidad al agua y resulta que sí, había caños maestros, lo que pasa es que estaban en mala calidad. Entonces yo dije que lo que quería era potabilizar el agua y en realidad el problema era que no era otro muy diferente, con lo cual toda la inversión que estaba prevista para un tipo de política en realidad no era la apropiada para lo que yo necesitaba. ¿Y eso qué me está diciendo? Me está diciendo que el problema estuvo mal diseñado. O a veces yo lo que elijo son formas de monitorear el avance de algo que nada tiene que ver con los objetivos que yo me estoy planteando. Por ejemplo, está perfecto, yo hago una capacitación y lleno el cupo de 200 personas. Ahora, esas 200 personas, ¿entendieron cómo tienen que hacer la carga de datos? Entonces, capaz que yo cumplí con la meta, la métrica la cumplí perfecto, pero el tema de lo que es, cómo tenían que cargar los datos en una base y más de la mitad la hizo mal, quiere decir que la capacitación no sirvió. Entonces, ahí es donde uno mira donde no hay coherencia entre los objetivos que se plantean, los indicadores que se generan, es decir, las cosas que yo miro para ver si efectivamente se logra y lo que efectivamente se logra. Bueno, ese tipo de cosas es lo que hace un diagnóstico ex post o una evaluación de desempeño. Y fíjense que estamos trabajando sobre el mismo problema, pero nos paramos en dos momentos distintos. Y ustedes me dirán, pero una cosa es evaluar y otra cosa es diagnosticar antes de arrancar. Es verdad. Lo que pasa es que en políticas públicas la evaluación también forma parte nuevamente del ciclo que inició la nueva política, con lo cual sigue siendo en parte diagnóstico. ¿Se entiende esto? O sea, uno lo que tiene es, por un lado, todo lo que es la información previa
para una toma de decisiones y también puede tener un documento en el cual yo estoy mirando y estoy cotejando que efectivamente se haya logrado lo que necesitábamos resolver en ese momento. Y ya nos quedan poquitos minutos, pero de alguna manera lo que voy a hacer es muy rápidamente comentarles dos cosas. Por un lado, los errores más comunes cuando uno elabora un diagnóstico en una política pública y algunas recomendaciones de qué cosas hacer para tratar de minimizar estos errores que se pueden llegar a cometer. Básicamente hay distintos tipos de errores, algunos más metodológicos, conceptuales, por eso siempre es importante que haya algún profesional que entienda de cómo se formula un problema público. Es un tema bastante complejo de abordar. De todas maneras, en otro tipo de capacitaciones se podría trabajar más interactivamente esto para que ustedes tengan una idea de la complejidad del tema. Pero a veces cuando uno no define bien el problema, es lo que termina siendo la principal causa de un mal diagnóstico, ¿sí? Pero también hay formas de errar y tiene más que ver, por ejemplo, con el uso de la evidencia, ¿sí? El hecho de saber leer, interpretar los documentos, articular, triangular los documentos, esto que mostraba al principio, que no puede tener información contable que hay que saber leer, información legal que tenemos que saber entender, que hay que empezar a cotejar sobre todo discursos, todo lo que tienen que ver con informes de evaluación, de costos, de organigramas que tenemos que también saber leer. Bueno, a veces el problema es que o no se usó evidencia variada o no se supo usar esa evidencia. Y eso también es un problema. Cuando yo no soy preciso en respecto a quién va dirigida una política, no es lo mismo una vivienda para clase media que para clases populares, que para clase más bien acomodada. Los criterios, las necesidades son muy diferentes. Entonces, eso también es importante y estamos hablando siempre de políticas de vivienda. Sin embargo, las personas a las que va dirigidas tienen características muy distintas. Y ni hablar si son de determinado tipo de poblaciones con ciertas prácticas culturales diferentes o gustos distintos, con lo cual hay a veces desde cuestiones estéticas hasta funcionales que pueden ser eh, que tal vez sean importantes o irrelevantes según cada sector. Algunos te dirán, bueno, para mí tener un horno de barro en el patio es hasta decorativo, al lado del asado, ¿no? Donde yo hago el asador todos los domingos, y para otros el horno de barro puede ser fundamental, ¿sí? Por decir algo que es accesorio, uno diría, ok, no debería haber mayores problemas. Sin embargo, según cuál es la población tuya, según la región en la que esté ubicada, una política de vivienda debería o no contemplar esto. No es lo mismo una vivienda que va a estar en zonas donde hay, por ejemplo, suministro de gas natural, a zonas donde vos tenés que usar garrafa, que no necesariamente en todo el país y en todos los países de América Latina hay acceso al gas natural, con lo cual eso genera otro tipo de complejidades. O la electricidad, no necesariamente en todos los lugares tenemos energía eléctrica eh, buena, con lo cual esto genera otro tipo de problemáticas distintas y de tecnología que hay que aplicar. Entonces, pensar en la población objetivo de cada política es importante. Otra cosa que uno tiene que tener en cuenta es quiénes son los actores, qué es lo que hacen, hasta dónde pueden y con quién tengo que interactuar, es fundamental. Y tampoco hay que dar por sentado que por pertenecer al mismo organismo, al mismo partido político, todos van a pensar de la misma manera y van a estar de acuerdo necesariamente en la misma línea de acción. Con lo cual, cuando uno arma un diagnóstico, es importante saber esto. En el caso argentino, algo de esto se vio cuando fue la votación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Los partidos literalmente estaban partidos. ¿Sí? Había algunos que estaban a favor del pro aborto y otros que eran pro vida, y estaba definido así. Entonces, no entender que necesariamente al interior de los partidos o al interior de la administración pública puede haber posiciones y posturas muy distintas,
puede llevar a un error grande a la hora de hacer el diagnóstico. Desconocer esto es un problema grande. También es importante, yo hace un rato les hablaba de hablar con gente que tenga problemas y políticas similares, ¿es importante? Sí, pero lo que no hay que hacer jamás es copiar tal cual un programa, una política o lo que sea que otro aplicó y que le fue bien y ponerlo tal cual está en otra dependencia pública, porque no necesariamente en todos los aspectos es igual. No necesariamente siempre la población objetivo es la misma, tiene las mismas prioridades, tus recursos no necesariamente son iguales. Entonces, hay algo que hay que empezar a hacer y es pensar que toda política tiene necesariamente que adaptarse al contexto a la cual se va a aplicar y entender que tal vez los márgenes de maniobra que uno tiene son diferentes según el punto de partida en el cual estás. No es lo mismo un municipio donde el problema de la vivienda es 2 o 3 puntos porcentuales de su población, a donde vos decís el 50% no accede a la vivienda. La magnitud es distinta. Entonces, ese tipo de cosas es importante. Y otro error muy común tiene que ver con lo que yo llamo diagnóstico miope, es decir, siempre, y por más que esto complique la vida, y créanme que complica mucho la existencia para un tomador de decisiones, siempre es importante escuchar todas las campanas. Es importante sentarse con el que está a favor, pero por sobre todas las cosas saber quién está en contra y por qué. Porque generalmente cuando uno limita una política respecto a un único punto de vista y ni siquiera tiene la menor idea de lo que del otro lado le están diciendo que es un problema, lo que generalmente pasa es que termina o estancada o lo que termina pasando también es que vos al final del día destinas un montón de recursos y no resolviste el problema y encima te comiste un dolor de cabeza mucho más grande. ¿Qué recomendaciones yo les daría para que esto no pase? Lo primero es que el proyecto en términos metodológicos, en términos más académicos, por decirlo de alguna manera, esté bien armado. Segunda cuestión importante es toda política pública, como pasa por dependencias públicas y porque tiene que responder a normativas legales, necesariamente tiene que tener y guardar las formalidades del caso, bueno, cómo tiene que ser presentado, que se cumplan los plazos, las formas, las firmas necesarias, los pasos administrativos, etcétera, etcétera, y siempre cuidar la redacción y el estilo en el cual se presenta. Cuando veíamos hace un rato la placa de ex post y ex ante, eran dos documentos oficiales. Todo lo que ustedes tienen que poner tiene que respetar esas formas. Tiene que estar bien redactado, no tiene que tener errores gramaticales, de redacción, de estilo. Bueno, es importante que lo lean otros para mirar que esté efectivamente, que esté bien, que no falten puntos. Sí. Ahora, quien escribe, que sea el mismo y que en todo caso respete las formalidades y que utilice bien todas las fuentes que está usando. ¿Qué otra cosa es importante? Enlistar todo lo que ustedes consulten, tener una base de datos actualizada, cada tanto chequen, háganse, tómense el trabajo de cada tanto revisar, entrar, ver que esté disponible, fijarse, descarguen información. No necesariamente en América Latina la información tiende a perdurar, sino que tiende a desaparecer lamentablemente. Entonces, un sano consejo de alguien que investiga y que le toca trabajar con políticas públicas de toda naturaleza es descarguen y sean sistemáticos. Y fíjense si han cambiado las formas de presentación de la información, las formas de medición. Esto ayuda. Sobre todo cuando uno tiene que hacer seguimiento después de varios años de un mismo tema, cuando cambia la forma en que se presenta la información, en que se mide, en que se evalúa, puede ser un problema grande. La otra cosa que tienen que hacer siempre es combinar información cuantitativa y cualitativa. Yo hace un rato les contaba y les decía muy al pasar que tienen que mirar qué pasa, ¿no? Con el presupuesto. Si yo veo que todos los años se le va achicando el presupuesto al programa, es un llamado de atención. Si además de achicarle el presupuesto, yo veo que se empieza a reasignar el personal administrativo, es decir, la cantidad de empleados que tiene dentro del área, también es un llamado de atención. Y si yo después veo que además de esto se le cambia el nombre
al Raviola, al organigrama, en la parte del organigrama en el cual estaba este programa, es un doble llamado de atención. ¿Qué me está diciendo? Que el programa murió. Entonces, más allá que me digan que el programa es importante y que salga un funcionario público a decir esto en las redes sociales y en donde ustedes encuentren los discursos, lo interesante es ver qué hacen con el presupuesto, qué hacen con el organigrama, qué hacen con el personal, qué hacen con los recursos, ¿sí? Crucen información. Lean, hablen, compartan y pregunten qué lecciones aprendidas tienen otros, cómo resolvieron problemas, qué problemas tuvieron, qué tipo de problemas, qué estrategias usaron, qué les resultó, qué no les resultó, por qué. Porque esto ayuda a anticipar problemas que uno puede tener, ¿sí? No necesariamente en todos los casos es igual, porque insisto, muchas veces va a depender de qué es lo que jurídicamente está permitido hacer, pero algunas cosas son comunes. Por ejemplo, cómo evitar que se cajonee, como decimos uno cuando se archiva un expediente y el expediente no se mueve. Y yo necesito una respuesta rápida. Bueno, ¿qué estrategias usaron terceros? ¿Es lo mismo un proceso administrativo digitalizado o no digitalizado? No, no es lo mismo. Bueno, veamos qué tipo de estrategias tomaron unos y otros, ¿sí? Compartan las experiencias de ustedes, los problemas, articular con distintos actores que están en el mismo proceso que ustedes puede ser de utilidad. Y siempre, absolutamente siempre, es importante prever cómo se va a evaluar, cómo se va a seguir y cómo se va a ver si efectivamente se resolvió el problema o no. Desde el diseño y, por supuesto, en el diseño, en el diagnóstico inicial, hay que tomar las primeras medidas. ¿Por qué? Porque no va a haber forma de saber si algo se resolvió si yo no sabía de dónde partí. Por eso importa el diagnóstico ex ante, que sea lo más preciso posible, lo más completo posible. Y por último, cuando uno dice someter a escrutinio el estado de situación es, generalmente, y sobre todo cuando se hace planificación estratégica, ¿qué es lo que se hace? Uno elabora un diagnóstico preliminar, ¿sí? Le dice, mira, lo que yo veo es esto. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Me olvidé de algo? ¿Hay algo que hay que modificar? ¿Hay cuestiones que son importantes tratar de resolverlas? Bueno, a ver, decime, comentame, ¿por qué? ¿Desde dónde? ¿Qué cosas puedo acceder? ¿Qué cosas estaría siendo necesario incluir? Pásame documentación donde esté esto. Entonces, es una manera de estar seguros que yo no omití nada, que no voy a tener, como quien dice, un domingo 7 o un dolor de cabeza grande cuando yo vaya a implementar este programa. Todas estas cosas, fíjense ustedes, estamos hablando de un diagnóstico, de un instrumento que no necesariamente es largo. A veces hay evaluaciones de desempeño y tienen un resumen ejecutivo de 3 carillas. En 3 carillas está todo. Otros pueden ser diagnósticos de 10 páginas o pueden ser diagnósticos de 30. No importa, dependiendo de qué tipo de instrumento sea, de qué tipo de objetivos el que yo esté buscando, puede tener una extensión mayor o menor. Pero en todos los casos, cualquier diagnóstico que uno elabore tiene que tomar en consideración esto. Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta, algún comentario que quiera hacer. Yo encantada, los escucho, pero por mi parte ya estaríamos. Nada, muchísimas gracias a todos. Un gusto como siempre y estoy a disposición para lo que necesiten, ¿sí? Así que gracias por estar aquí presente.